Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. En esta preciosa mañana del Señor, vamos a gozarnos en el Señor. Le dije a Dorca, te voy a pasar rápido, cógelo rápido. O sea, yo no voy a entrar en introducción, pero me impactó el tema que no es tiempo de rendirse, es tiempo de confiar más y más en Dios. Mi esposa me mira y se ríe porque veníamos escuchando un himno que es bien viejo de cantores bíblicos que dice: estoy de pie, no es por mi fuerza ni por mis habilidades. Y aun cuando yo encontraba que no tenía probabilidades ninguna probabilidad que me iba a rendir, escuché una voz desde bien lejos que me decía: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Me iba a rendir, iba a dejar todo. No tenía probabilidades. No temas porque yo estoy contigo. Luego dice: estoy de pie porque tu mano me levantó. Cuando casi ya no tenía fe, desde muy adentro, escuché tu voz. Y estoy de pie porque tú eres real en mi vida. Cuando sanaste todas mis heridas. De momento dice: siento un silbido apacible en mi oído. Yo que pensaba que te había sido. Pero digo, seguiré hacia adelante, no me detendré. Vamos a estar puestos de pie. Porque estamos de pie no es por nuestra fuerza ni por nuestras habilidades. Qué lindo eres, Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Y bienvenido al Espíritu Santo de Dios que desde temprano ha estado ministrando a nuestras vidas y a nuestro corazón. Sean bienvenidos todos, amado hermano, y le adoramos al Señor. Bienvenido Espíritu Santo, aleluya. Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Y Jesús, le damos la bienvenida a nuestro corazón. Aleluya. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, abre tus labios. Es hora de adorarte, es hora de glorificarte, Señor. Por eso te damos la bienvenida. Te damos gracias por hablarnos. Dice la palabra del Señor que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estaban con todos y está con todos nosotros en esta mañana. Aplauso al Señor, al Padre,
al Espíritu Santo que está con nosotros. Y cerramos nuestros ojos y hacemos esta oración de afirmación. Señor, te damos la gloria y la honra, Padre. En esta hermosa mañana pedimos tu bendición en este momento, Señor, donde estamos todos reunidos aquí en tu casa. Bendice tu iglesia, Señor, lo que hemos llegado hasta aquí en este momento. Y te pedimos, Señor, que todo aquello que quiera quitar, robarnos la bendición que tú tienes para nosotros hoy, sea quitado, Señor, por el poderoso nombre de Jesús, y tu Espíritu Santo sople sobre cada uno de tus hijos. Señor, en esta preciosa mañana te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenido una vez más a cada hermano. Puede sentarse, amado hermano. Hoy es día de bendición. Nos gozamos con la experiencia del hermano que trajo en estos momentos. Es un cántico hermoso que a mí me encanta también y siempre ha ministrado a mi vida. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que están con nosotros más adelante. Sabes que el Señor te ama, ¿verdad? Sabes que el Señor te ama y todos los días trata y te llama y te dice que quiere abrazarte. Pues esta iglesia también te abraza y te bendice, tú que te conectas más adelante con la iglesia Jesucristo el Vencedor. Amados hermanos, y quiero traerles en este hermoso día, ¿verdad? Porque ministró a mi corazón mucho esta semana que se estaba celebrando el día de Pentecostés. Se está celebrando el día de Pentecostés y quiero dedicar este devocional a ese evento precioso de la celebración de ese día. Usted sabe que el Pentecostés significa, ¿verdad?, 50, porque ocurría 50 días después de la Pascua o 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Era una fiesta que está dentro del calendario judío, ¿verdad? Lea sobre eso más adelante. La historia está relatada en el libro de Hechos, capítulo 2. Y era un encuentro del pueblo, ¿verdad?, que venían de todas partes. Dice la palabra del Señor que venían de Mesopotamia, de Judea, de Ponto, de Asia, etc. Fue un memorable encuentro del pueblo. Pero allí ocurrió algo sobrenatural. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en este capítulo 2 de Hechos, que todos estaban unánimes y juntos orando, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban todos sentados. Y aquellos 120 hombres que estaban allí, según el relato bíblico, eran gente y hombres piadosos, gente humilde, gente de corazón sencillo, que recibieron esa promesa del Espíritu Santo de Dios ese día. Y en ese momento Pedro fue tomado por el Espíritu y dio su primer discurso ante aquellos hombres y mujeres humildes y sencillos que estaban allí. Y eso es lo que vamos a leer, y te invito que te pongas de pie. Vamos a leer el libro de Hechos capítulo 2, ese primer sermón o discurso que el Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, le dio a Pedro. Y sígueme en esta lectura del 17 al 21 del libro de Hechos. Capítulo 2, versículo 17 hasta el 21. Esta fue la poderosa palabra del Señor que cuando Pedro se levantó, dice que alzó la voz, ¿verdad? Y dijo: y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vosotros ancianos soñarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día del Señor grande y memorable, y sucederá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a leer ese último versículo todos. Y sucederá, repítalo conmigo, y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo. Amén, aleluya. Y ante este poderoso mensaje, amados hermanos, hay una pregunta que hace, y podemos ir un momentito al versículo 37. Esa pregunta que hizo, ¿verdad? Que hicieron los que escucharon ese mensaje en ese momento. Dijeron, ellos se compungieron de corazón, fíjese, se compungieron y dijeron, Pedro, ¿qué haremos? Y yo te pregunto, amado hermano, ante el poderoso mensaje de la palabra del Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si Dios te está hablando, si Dios nos ha estado hablando todos los días? Al oír esto se compungieron y Pedro les dijo lo que tenían que hacer. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amado hermano, aquel momento histórico donde se derramó esa bendición de Dios, también hoy es pertinente a nuestra vida. También hoy el Señor está dispuesto a derramar su Espíritu sobre su vida, porque Él dejó esa promesa y la tenemos con nosotros todos los días. Amén. Tengamos esta oración por el hermano. Amén. Gracias, Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Padre Santo, Padre bueno, aquí estamos, Señor. Este grupo de tus hijos que has sacado este día para disfrutar de tu presencia, Señor. Porque es mejor estar ante tu presencia que estar fuera de ella, Señor. Padre, presentamos nuestros enfermos, Señor. Sabemos que aquí todos los que estamos, Señor, tenemos familiares enfermos. Y si no hay familiares, hay vecinos, hay amigos, allegados. Los ponemos, Señor, en tus manos, Padre. Tú conoces los nombres de todos ellos, Señor. Aún los míos, Señor, que yo te los presento todos los días. Y aun cuando nos sintamos bien, que no nos duela ni una uña, Señor, debemos de agradecerte porque tú eres el sostenedor. Padre, mira aquellos que están entre medio de esas guerras, están sufriendo, Padre. Son hijos tuyos también porque Cristo murió por todos, sin excepción. Y tu misericordia abarca el universo, Señor. Nuevas son hechas cada día, Señor, porque tú te acuerdas de ellos a diario. A veces nosotros nos tribulamos, Señor, porque pensamos que tú no nos escuchas, pero no es así. A veces queremos adelantar las cosas y no nos salen, porque es en tu tiempo y no en el nuestro, Señor. Hay enfermedades que se pueden curar en una hora. Hay enfermedades que tardan años y es conforme a tu divina voluntad. Nosotros no somos quien para cuestionarte, Señor, porque si respiramos es por tu misericordia. Si abrimos nuestros ojos es porque así tú lo permites. Muchos no pudieron lograrlo, Señor. No sabemos si sus almas se han perdido o si han logrado salvarlas, Señor. Pero tú conoces todas las cosas. Tú conoces el pensamiento de cada corazón, Señor. Por eso nuestros enfermos los traemos ante tu presencia, Señor, confiando tranquilamente que tú obrarás en tu tiempo y en tu momento. Sabiendo, Señor, que la sanidad viene de ti. Y si la fe que ponemos en ti, Señor, es una fe verdadera, más rápido se logrará la salvación, Señor. Gracias, Padre, por amarnos de esa manera que nos amas. Gracias por bendecirnos de la manera que lo haces, Señor, porque dependemos de ti hasta para respirar, Señor. Mira aquellos que están en los hospitales,
Mira a los que están enfermos en las calles. Mira a los que están enfermos en sus hogares. Mira a los que estamos enfermos no solamente del cuerpo, sino también del alma, Padre. A veces el enemigo trae tribulación para que nosotros desviemos nuestros ojos de ti, Señor. Nos pone a alguien, Padre, para que caiga la tribulación. Pero tú conoces, Padre, quiénes son tus hijos, Señor. Y a ti nadie puede olvidarte, Señor. Y nadie puede pensar que el enemigo va a vencerte. Jamás. Tú eres el glorioso, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Derrama de esa virtud sanadora sobre todos, Señor. En el nombre poderoso de amado Jesucristo te lo suplicamos y te lo pedimos. Amén. Y te damos gracias, Padre. Te damos las más infinitas gracias por la ofrenda. Y te pedimos que sean multiplicadas para el beneficio de tu obra. Sigue bendiciendo al dador alegre, Padre, y a aquel que está en necesidad. Por tu promesa de bendición, ayúdalo y sé su proveedor. Señor, también ponemos en tus manos los niños de esta casa que van a recibir el pan. Señor, también deposita sobre ellos tu bendición desde temprana edad. Cuídales, bendice a la maestra que va a estar ofreciendo la clase. Pon palabra para que impacte el corazoncito de cada uno de estos niños. Señor, y ahora nosotros como iglesia tuya tenemos nuestros oídos prestos a escuchar la palabra de Dios a través de tu siervo. Gracias porque has puesto en su corazón el alimento que necesitamos y es pertinente para nosotros hoy. Gracias porque ese Espíritu Santo está depositado también en su corazón y le dio el poder, la valentía, Señor, el poder tuyo que viene solo de ti para poder predicar tu palabra. Gracias por el pastor, por tu siervo, y lo dejamos en este momento para que él imparta la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios bendiga a cada hermano que está en esta mañana, aquí en este lugar. Y damos gracias a Dios. Pueden sentarse, amada iglesia. Saludamos a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Espacio IJV. Ahí nos puede ver la palabra del Señor que va a ser predicada en esta hermosa mañana. Y damos gracias. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Hay que estar contentos, iglesia. El Evangelio es gozo, paz y salvación. No dejes que el enemigo te quite la paz. Hay veces que nosotros damos rienda suelta a nuestras emociones, a los pensamientos. A veces decimos, ¿estaremos haciendo lo que, o no estaremos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? ¿Verdad? Pero el Señor es maravilloso. Tenga paz. ¿Sabe que Él quiere que usted esté contento? Que usted tenga paz en el corazón. Porque Él es nuestra paz. El gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. Usted tiene que ir a la palabra del Señor. Ahí encuentra ese bálsamo, esas promesas maravillosas del Señor que nosotros tenemos. Que, dicho sea de paso, hoy en día, iglesia, necesitamos no rendirnos. Hoy más que nunca. Hoy en este tiempo. O sea, a usted y a mí nos ha tocado vivir en tiempos finales. Amén. Hemos estado viendo cosas que jamás, bueno, en 2000 años, que jamás esas personas que estuvieron en ese tiempo. De hecho, cuando el Señor le habló a Daniel, le dijo, guarda, sella esto para el tiempo del fin. Y nosotros estamos viendo eso ahora. Esta mañana escuchaba al pastor Pereira. Usted puede ir a YouTube y ver esa maravillosa exposición de él, del tiempo del fin. Porque es una realidad, iglesia, lo que él habla. Estaba hablando y diciendo que realmente, mire, la nación de Estados Unidos, él decía, no está preparada para un terremoto de 8, como en la escala Richter, de 8. Esa franja de San Andrés, allá en California. Estados Unidos está, dice él, y realmente lo han dicho los científicos, yo lo he escuchado también por otras personas,
que, por ejemplo, Nueva York está casi a 1 o 2 pies al nivel del mar. O sea, en un maremoto se va a arropar la ciudad. Y eso es así. Exactamente. Y además de eso, Rusia y todos estos países, de hecho, para que el anticristo pueda venir, como decía yo esta mañana, pueda venir y pueda tomar posesión. Usted sabe la guerra que hay entre los países por el poder ahora mismo. ¿Y usted cree que un país va a venir y le va a decir, tenga, gobiérneme usted? No. Tiene que haber un caos. Tiene que haber una destrucción para entregarle a este hombre las riendas del mundo. La economía, tantas situaciones. Somos tan frágiles. Y pues los políticos siguen diciendo que ellos son los que van a resolver los problemas del mundo. Pero lamentablemente todo está escrito. Y nosotros tenemos que agarrarnos del Señor. Nuestra esperanza, ¿verdad?, está en el Señor. Tenemos que fortalecernos. Y hoy, más que nunca, no nos podemos rendir. No nos podemos rendir. Y de eso vamos a estar hablando en esta hermosa mañana. No es tiempo, es el tema, no es tiempo de rendir, no es tiempo de confiar en Dios. Y fíjese que antes las batallas, mayormente, aunque hoy estamos viendo en el Medio Oriente mucha batalla física, pero antes las batallas, las guerras eran físicas. Usted lee la palabra de Dios y usted ve esas batallas terribles que tenía David, físicas. Pero hoy en día las batallas de la iglesia y de los cristianos son batallas espirituales, con nuestra mente, con nuestras emociones, con todo lo que nos rodea. Pablo decía que no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino contra potestades, ¿verdad? Decía, principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestras batallas, iglesia, hoy en día son más espirituales que otra cosa. Pero es bien importante entender que no lo podemos espiritualizar todo, porque estamos en un mundo caído. Nos vienen enfermedades, nos vienen situaciones, problemas. Y el enemigo muchas veces utiliza todas esas cosas ¿para qué? Para desanimarnos. Por eso es que es bien importante usted tener ese panorama claro de la palabra del Señor y ir al Señor cuando le vengan situaciones. A ver si viene de un ataque del enemigo. El enemigo no lo puede tocar a usted. Es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios y no puede hacer lo que le da la gana con usted. Y vamos a ver algunos principios en esta mañana. Es importante. El enemigo utiliza todo para desanimarnos. Y los problemas a nuestra vida vienen en diferentes formas. Primero, algunos vienen sin nosotros buscarlos. De hecho, a veces pensamos que nosotros no lo buscamos, pero sí lo buscamos. Pero llegan problemas a la vida de uno, sin que nosotros lo busquemos. Llegan a través también de decisiones malas que nosotros tomamos en nuestra vida. Hay situaciones, es más, hay decisiones que nosotros tomamos que nos persiguen toda nuestra vida. Decisiones malas, equivocadas. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y Dios lo que hace es que convierte quizás esa decisión que usted quizás tomó mal, y Dios hace algo maravilloso y lo convierte en bendición, porque lo hemos visto. Y también llegan como un aprendizaje a nuestra vida, ¿verdad? Las situaciones que nosotros vivimos, los problemas que para muchos, ¿verdad?, son situaciones diarias que enfrentamos y tenemos que tener, ¿verdad?, esa inteligencia emocional para trabajar con eso. Pero hay 3 verdades importantes que nosotros tenemos que afirmarnos en eso. Tenemos que afirmarnos en eso. Tenemos el favor de Dios. Número 1. El favor de Dios está en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Dios nos corona de favores y misericordias. Él nos corona de favores y misericordias. Él quiere lo mejor para nosotros. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y usted tiene que entender que cuando vengan esas situaciones, lo primero que tiene que pensar es que Dios está con nosotros, quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué está pasando? No sabemos. Pero
ore al Señor. Otra cosa es que estamos creciendo en su plan. Porque dice la Biblia que Dios preparó unas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso lo dice Efesios capítulo 10, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 10. Dios preparó unas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces a veces nos preguntamos, bueno, ¿estaré yo en esas obras? Usted piensa y dice, oiga, el estar usted aquí está en esas obras. El venir a la iglesia, usted está en esas obras que Dios preparó. No es casualidad. Nereida, que está allí sentada, está en las obras de... Tiene que estar feliz. Tú estás en las obras que Dios preparó de antemano para que... Oiga, pero la gente piensa que esas obras que preparó es que seas un predicador, que vayas a África, que vayas... No. Hay unas obras que Dios preparó. Joel allí en aquel control... Dios preparó esas obras para que Él estuviera ahí haciendo el trabajo, viniendo aquí, apoyando esta obra. Estás en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Hay un plan en la vida de cada uno. Él intercede por nosotros perpetuamente. El Señor ora por nosotros. Él oró por nosotros en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Usted lee esa oración maravillosa. Cuando el Señor ora por nosotros. Dice, no oro solamente por los que me diste, sino por los que han de creer en la palabra, por la palabra de ellos. Y ahí estábamos incluidos nosotros. Él ora por nosotros. Así que, iglesia, vamos a ir a la palabra del Señor para desglosar un poco esto. No se rinda, es tiempo de confiar en el Señor. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Y vamos a estar de pie un momentito. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 16 al 21. El Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a leer de los versículos 16 al 21. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6, 16 al 21. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Padre maravilloso y bueno, gracias por este privilegio, Señor, que me concede de poder estar aquí con mis hermanos y aprender de tu palabra. Necesitamos fortalecernos en ti, Señor amado. Ahora más que nunca es tiempo de no rendirnos, Señor. Vemos las señales del fin. Vemos las situaciones difíciles que se acercan, que vienen. Tú dijiste que íbamos a pasar por principio de dolores, Padre. Fortalécenos, Señor. No importa lo que veamos, no importa lo que nuestros ojos carnales puedan ver. Señor, permite que podamos ver todo de manera espiritual, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Usted y yo tenemos el favor de Dios, iglesia. Cada uno de nosotros estamos dirigidos por su providencia, por su cuidado, por su favor. Entiéndalo, internalícelo, cada uno de nosotros. No importa la circunstancia, la situación. Lo que le sucedió a los discípulos aquel día no fue una coincidencia, no fue un error, ni era algo que debía haberse evitado. Él mismo, el Señor mismo, lleva a sus discípulos a ese proceso que pasaron. A ese proceso de tormenta que ellos pasaron. Si va a Mateo 14, 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea que el mismo Señor le dijo,
Vayan. Que les tengo una tormentita para ustedes ahí para que pasen por ese proceso. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar. De hecho, hay una teoría de la prueba. La teoría de la prueba es que si usted fue a la escuela, sabe que usted le dan una clase. Pero para usted pasar esa clase tiene que pasar ¿qué? Los exámenes. Tiene que pasar el examen para que pueda, mira, subir otro escalón. Si se cuelga, tiene que volver y coger todo otra vez y estudiar. Porque entonces no ha pasado. Y muchas veces hay gente que está ahí, como dicen los muchachos hoy día, loading, y no pasan la prueba, y vuelve la misma prueba, y la misma prueba. ¿Y qué pasa? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué está esa misma prueba en tu vida? Porque está ahí, y no las has pasado. Tienes que orar al Señor para que te dirija y puedas pasar ese examen, esa prueba. Entonces el Señor les dijo que entraran en la barca. Jesús mismo lo envió. Y como dije, Dios ha diseñado algunas tormentas para nosotros, iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos. Pero el cuidado de Dios, la providencia, el favor de Dios está con usted y conmigo. Está con nosotros. Somos dirigidos por su providencia y su cuidado. Mire lo que dice el Salmo 35. Es hermoso. La palabra de Dios es la que nos fortalece. Dice, porque en un momento, decía el salmista, será su ira, pero su favor dura toda la vida. Usted conoce al Señor. Usted le entregó su vida, sus pecados. Mire, su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Oiga, no podemos vivir del pasado, iglesia. En la noche será el lloro. Ya para muchos de nosotros el lloro pasó. Llegó la mañana. Nuevas son cada mañana. Nuevas son. Oye, no va a volver. Lo que pasó no va a volver. No sigas en el pasado. Y si tu pasado te atormenta, habla con el Señor. Ríndete a Él, derrama tu corazón sobre Él y dile, Señor, yo necesito que me quites esto de mi pasado, que me arrastra y que me lleva a tener la conducta que yo tengo. Hay cosas que uno no sabe. De hecho, el salmista decía, Señor, líbrame de lo que me es oculto, decía David. Líbrame de lo que me es oculto, porque uno mismo no sabe, pero hay cosas que han pasado en nuestra vida que son traumáticas. Y que nosotros no sabemos, que a raíz de esa situación tenemos una conducta, tenemos una forma de conducirnos. Pero ore al Señor y pídale que les revele y que vaya donde usted no puede llegar y quite eso de su vida para que uno pueda crecer. Así que somos dirigidos por su providencia. Hay un plan maravilloso de Dios que está trabajando y operando en cada uno de nosotros. Óigame, nosotros no estamos al garete. De hecho, la palabra dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. El salmista decía, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que iban a suceder. Y dice también en los evangelios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que el Señor te conocía. Él sabía cómo tú eras. A veces que nos sentimos tan culpables nosotros mismos. Yo mismo me pasa. Digo, wow, Señor, pero ¿por qué tú me pusiste aquí si yo...? No, Él me puso ahí, me puso aquí y te puso a ti ahí. Él te conocía desde antes de la fundación del mundo. Él sabía. Y Él te amó. Te dio esa oportunidad de conocer a Dios. Te abrió los ojos. Puso esta iglesia aquí, puso este lugar aquí para que nosotros estuviéramos aquí, adorándole. Todo eso lo hizo. Así que Él ha hecho provisión para con nosotros. Entonces, nosotros estamos creciendo en un plan. Hay un plan de Dios. Cada uno de nosotros batallamos con situaciones, pero yo no sé usted, pero si usted mira atrás y va un poco atrás y ve dónde usted está ahora, usted va a darle gloria a Dios y va a glorificar al Señor por lo que Dios ha estado haciendo en la vida de usted.
poco a poco, ha estado trabajando en la vida. Hay un plan. Y ese plan no es para complacernos, ¿verdad? El plan de Dios es que usted y yo crezcamos. El plan de Dios es hacernos ensanchar. Mire lo que dice el Salmo 4:1. Ensanchar quiere decir engrandecer, aumentar. Y el salmista en el Salmo 4:1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Mire lo que decía el salmista. Mire lo que decía. Cuando estaba en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. En medio del proceso, en medio del dolor, en medio de la prueba, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Dice el Salmo 4:1. ¿Cuándo nosotros crecemos más? ¿Cuándo nuestros hijos crecen más? Cuando tienen experiencias terribles, cuando pasan por situaciones terribles, que a veces uno dice, wow, tienen que pasar por eso. A veces uno, como padre, ya pasó por eso y le quiere decir al hijo, no te metas por ahí, ya yo pasé, pero no te escucha. No te escucha, ni aún los bebés. Usted lo ve brincando, saltando, o no le tienen miedo porque no han pasado por eso. Y nosotros en la vida tenemos que pasar por ciertas situaciones que nos hagan crecer, madurar. Porque imagínense, lo triste es que hay gente que no madura, están toda la vida con lo mismo. Y es triste. A veces uno se encuentra con personas que lo vio desde pequeño, ¿verdad? O compartió la infancia con ellos, y cuando uno los ve grandes, siguen iguales, las mismas. No han crecido. ¡Wow! Dios quiere que nosotros crezcamos. La respuesta es: crecemos en la tormenta, en el dolor. Y necesitamos estar aferrados al Señor en medio de eso. En la Biblia hay tormentas que corrigen. ¿Usted se acuerda de la historia de Jonás? Jonás fue un hombre que no quería ir a predicar la palabra del Señor a Nínive. Y decía, el Señor es misericordioso, yo predico y se van a arrepentir. No, yo no quiero ir para allá, yo no quiero pasar por eso, ¿no? Y se fue para otro lado. Y se montó en una nave. Y cuando iban, el Señor levantó una tormenta. ¿Verdad? Él estaba fuera de la voluntad del Señor, pero el Señor levanta una tormenta, porque Jonás era un hombre de Dios, era un hijo de Dios. Entonces el Señor levanta tormenta a los hijos de Dios que están por allá descarriados, y le levanta esa tormenta para a ver si reaccionan y pueden, ¿verdad?, entender. Pues por eso usted ve gente que wow, pero este hombre era así, o estaba en la iglesia de esta manera y ahora mira cómo está. Si realmente es un hijo pródigo del Señor, Dios va a levantar una tormenta como Jonás y lo va a traer. Y Dios levantó esa tormenta, y Jonás, en el medio del mar, una tormenta terrible, y los marineros tuvieron que echar a Jonás al mar. Y la gente dice, no, eso fue un cuento. Hay algunas teologías que dicen, no, eso es para traer una enseñanza, eso fue un cuento. Y yo decía, ¿será eso? Pero cuando tú vas a la palabra y dice que Jesús hizo referencia de eso. Jesús dijo, como Jonás estuvo en el vientre de un pez. Si hubiese sido otra cosa, el Señor no iba a utilizar ese ejemplo. Como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en la tierra. Así que Jonás estuvo en la boca de un pez. Dicen que es una ballena, pero en aquel tiempo. Y estuvo, y el pez lo escupió, y allí clamó al Señor, en medio de la tormenta. Pero el Señor lo quería, mira, traer, y hay muchos así. Estaban en medio de la tormenta. En el caso de los discípulos, Dios mismo los llevó a la tormenta. Ellos estaban en medio de la tormenta y estaban en la voluntad de Dios. A veces estamos en tormenta y es la voluntad de Dios. Y como yo estaba hablando en la predicación pasada, que estudiando eso, a mí me impactó como David en ese proceso de angustia, donde todavía Saúl
no, o sea, él estaba persiguiendo a David, no había sido rey. Iba a un pueblo y en ese pueblo está David allí con toda su familia y David sale con 600 hombres a una batalla y cuando llega se metieron los amalecitas, destruyeron todo, se llevaron la esposa, los hijos, toda la comida, todo. O sea, ellos se quedaron sin nada. La angustia fue tan terrible que esos hombres lloraron, dice la Biblia, hasta que no tuvieron más fuerza. Lloraron hasta que se le acabaron las fuerzas. En ningún momento David fue a reclamarle a Dios, pero si tú eres el que nos guarda, nos pasan las cosas a nosotros, lo primero que hacemos, pero contra, se supone que no me pase esto. Tacho, yo lloré cuando metí la guagua por el Señor, se supone que no me pase esto. En un multipiso, esa guagua es altísima, por poco es barato el cristal. Bueno, ay Señor Padre amado, yo encajaba ahí en eso. Cuando le di para atrás, bueno, la guagua tenía 3 meses. O sea, y uno rápido, Señor, y le reclama a Dios. Pero David en ningún momento le reclamó. ¿Sabes lo que hizo? Fortalecerse en el Señor. Fortalecerse en Dios en medio de nuestros problemas. Y después de que tú te fortaleces orando, leyendo la Biblia, viendo a la iglesia, escuchando la palabra del Señor, entonces tú te fortaleces y después le dices al Señor, ¿qué hago ahora? Espera las instrucciones del Señor en medio de tu problema. Él hizo eso, esperó. O sea, David, después que se fortaleció, imagínate un hombre debilucho, llorando, estuvieron llorando hasta que no les... Y entonces irse para allá a pelear y sin saber nada. No, él se alimentó espiritualmente. Para pelear las batallas, iglesia, tenemos que estar fuertes espiritualmente. Tenemos que estar fuertes, y más en este tiempo, se lo digo, porque lo que viene no va a ser fácil. No va a ser fácil lo que viene para el mundo. Y usted tiene que estar fortalecido en el Señor. Amén. Fortalecido. Y el Señor lleva a los discípulos a esta tormenta. Y los lleva allí para que ellos puedan aprender en medio de los procesos. Nos quejamos muchísimo, amados. Pero dele gracias a Dios. En medio de todo, aprenda a darle gracias a Dios. Por más oscuro que usted vea la cosa. Hay tantas historias en la palabra del Señor que me vienen a la mente. Y cosas, experiencias que he tenido. Y cuando no, el Señor utiliza a los hermanos, a José, para decirme, wow, mira lo que yo hice contigo. Porque en mi vida han pasado situaciones difíciles, fuertes. Cuando difaman a una persona, cuando dicen lo que no es de ti, o cuando traman una trampa como en la Biblia, lo hicieron con Mardoqueo. Usted vaya a Esther y lea ese capítulo tan maravilloso. Un hombre Amán, un enemigo de Dios terrible. ¿Y qué quería? Destruir al hombre de Dios. Léela en el libro de Esther. Y este hombre prepara una horca y tenía todo ya, mira. Y de hecho eso lo podemos traer ahora también en este tiempo. Cómo el mundo está preparando una horca para Israel ahora mismo. Los quieren destruir. Pero le va a pasar como a Amán, porque la palabra de Dios se cumple. Ese es el pueblo de Dios. Y aquí, digan lo que diga Estados Unidos, que es la nación más poderosa, Rusia, quien sea, China, no van a poder. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y Dios le va a dar la victoria a su pueblo. Y Dios le va a dar la victoria a usted. Le va a dar la victoria a la iglesia. Las puertas del infierno, ¿qué? No prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y usted es parte de la iglesia del Señor. Usted es parte de la iglesia del Señor. Y eso es maravilloso, de verdad. Y de ahí, mire, el Salmo 4:1. Cuando estuve en la angustia, el Señor me ensanchó. Dele gracias a Dios en medio de la tormenta. Dice, esto es fácil. Así cualquiera. Es fácil. Pero no. Cuando uno aprende a confiar en el Señor, le da gracias a Dios en todo. Le da gracias a Dios en todo. Crecemos cuando nos alimentamos de los problemas. Dios lo que busca al poner a los discípulos en esa tormenta era que crecieran, ensancharlos. Y por último, usted y yo, fíjese, tenemos el favor de Dios en las oraciones.
Usted sabe que Dios intercede por nosotros. Él está intercediendo perpetuamente. Perpetuamente. En el capítulo, como dije, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el Señor oró por nosotros. El Señor oró por nosotros. Hay una palabra que está en Juan 10:27 que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Le dijo el Señor. Porque había una discusión entre los discípulos, entre los fariseos allí, y no escuchaban la voz del Señor. Y ellos le dijeron: dinos abiertamente si realmente tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor ahí le dice: mis ovejas oyen mi voz. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿tú estás escuchando la voz de Dios? ¿Eres una oveja de Dios? Porque tú puedes decir: no, yo le escucho, yo estoy escuchando ahí al pastor hablando, lo escucho. Escuchar la voz de Dios es obedecerle. Es decir, es hacer lo que dice la palabra del Señor. No todo el que me dice el Mateo 7, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, aquellos discípulos fariseos allí, el Señor le dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted tiene que seguir lo que dice la palabra del Señor para ser oveja. Para usted llamarse oveja del Señor, tiene que hacer lo que dice la palabra del Señor. Tiene que seguir su palabra. Es discípulo del Señor. Tiene que hacer lo que dice su palabra. Y los mandamientos, como decía él, no son gravosos. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para usted y para mí. Pero hablando de aquí, ellos preguntaban: ¿dónde está Jesús? Ya había oscurecido, estaban en esa barca ahí asustados. Oiga, estuvieron 6 horas. Oiga, 6 horas en medio del mar, en medio de una tempestad. Y decirlo con la boca es fácil, pero ya ellos pensaban que estaba todo perdido cuando el Señor sale caminando hacia ellos. Pero, ¿sabe lo que hacía Jesús antes de eso? Estaba orando. Ellos se fueron, el Señor lo envió en la barca y se quedó orando. Estaba orando por ellos, para que crecieran. Jesús también oró por Pedro y le dijo: para que tu fe no falte. Yo estoy orando porque Satanás te está zarandeando. Y estoy orando para que tu fe no falte. Él está intercediendo perpetuamente por cada uno de nosotros. Así que es maravilloso. Jesús los estaba observando. Dice Hebreos 7:25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está ahí con nosotros. Él dijo: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con nosotros. Cuando el Señor se acercó en el Juan 6:20, le dijo: yo soy, no temáis. Él estaba allí, observando. Cuando menos tú te lo pienses, Él va a estar a tu lado. A veces uno lo que hace es que se olvida. Mire qué maravilloso que cuando los discípulos van en esa barca, antes de eso, el Señor había hecho un milagro y había alimentado 5,000 personas. Si alimentó 5,000 personas, no podía salvarlos a ellos. Entonces ellos estaban en la barca, ya se habían olvidado de todo eso. Se habían olvidado de todos los milagros, de todo lo que hacía Jesús, de todo lo que les dijo Jesús. A veces nosotros nos olvidamos en medio del proceso, del problema. Por eso es que tenemos que estar en su palabra todo el tiempo, leyendo la palabra de Dios, escudriñando en su intimidad. ¿Qué el Señor me quiere decir con esta historia que estoy leyendo, con esto que pasaron estos hombres? Y entonces se olvidaron. Acababa el Señor de alimentar 5,000 haciendo milagros terribles. Se olvidaron de eso. Pero Jesús no llegó antes porque quería que ellos pasaran por ese proceso, para que su fe creciera. Hay veces que pasamos por el proceso. ¿Dónde tú estás, Señor?
pero estamos creciendo en ese proceso terrible. Dice 1 Tesalonicenses 5:18 que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice Isaías 30:18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. O sea, el Señor espera. Y por tanto, dice, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en Él. Mire, tenemos que confiar. Acuérdese, ore al Señor y espere. Cuando nosotros nos adelantamos, tomamos decisiones nosotros, fallamos. Y aún Dios con su misericordia convierte lo que nosotros dañamos y lo arregla. Y lo arregla como le pasó a Jonás. El Señor es maravilloso. Dios está en el negocio de traer gloria para sí. Será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es un Dios justo. Él es justo. Él se glorifica en medio de los procesos que nosotros estamos pasando. Se glorifica de manera maravillosa, que cuando usted termina y pasa y ve y mira para atrás, wow, como hizo Mardoqueo y Estel. Cuando vieron, de hecho el pueblo se regocijó. Usted lee esa historia tremenda, porque ya iban a matar a todo el pueblo judío. Él había conspirado para que el rey, de hecho hicieron hasta un decreto. O sea, hay veces que los problemas que nosotros tenemos, uno no ve la solución ni la salida. Está tan oscuro que, imagínense que cuando el rey ponía ese sello, no podía dar para atrás. Ponía ese decreto ahí, no podía dar para atrás. Y había un día que iban a matar a todos los judíos. Y a Esther y a Mardoqueo los iban a matar a todos. Y estaba ya ponchado eso ahí que iba a pasar. Y usted va a decir, wow, fíjate, ¿quién nos va a librar de esto? Y se viró la cosa, porque para Dios no hay nada imposible. Y la horca que él preparó para Mardoqueo, él y su familia la cogieron. Pero el Señor hizo otras cosas que, o sea, nuestra mente no va a entender muchas cosas. Lo que tenemos es que confiar. Confiar, aprender a confiar. Dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardara por un tiempo, o sea, aunque tú estés en ese proceso, que no importa cuál sea el proceso, tarda, y está tardando, mas se apresura, dice ahí, aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. El Señor va a venir. El Señor va a venir y te va a librar y te va a sacar. Y nosotros, nuestra mente finita no puede entender muchas cosas. Una de las cosas que nosotros, ¿verdad? Y los que estamos aquí, muchas veces pues nos preocupan nuestros hijos, la vida que llevan en este tiempo. Manténgase orando, como hacía Job. Cércalos, Señor. Haz un cerco alrededor de ellos. Abre el conocimiento. Mira, nosotros éramos así, en esa edad. Y hoy en día es más difícil por tanta situación que hay en este mundo. Y como estaba contándome los otros días, porque yo no lo vi, José diciéndome que este país está tan farto de llenar algo que ellos ni entienden. Hay un vacío tan profundo que por cualquier cosa impresionante se vuelcan, cuando realmente qué valor puede tener que una persona gane un concurso en una caja de cristal y se vuelca todo Puerto Rico. O sea, es un vacío existencial que existe en la gente, que lo tienen que llenar con cualquier cosa. Y nosotros, nuestro vacío, ya el Señor lo llenó. Ya el Señor lo llenó.
tiene que tener esa confianza y creerle al Señor. La gente todavía en este tiempo dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se preguntan, pero mira, el Señor dijo, y la Biblia lo advirtió, pero el Señor viene pronto. Aquel día se acerca. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, dice la palabra del Señor. Pero el Señor va a regresar muy pronto, muy pronto. Está por venir. Y tenemos que estar preparados, confiando en el Señor. Dice él, bienaventurado cuando el Señor venga, que nos halle haciendo así. Eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. Maravilloso Señor, hemos hablado tu palabra, Dios amado. Gracias Señor, porque alimentamos nuestro espíritu. Necesitamos cada día más confiar,
Ahora más que nunca nos rendimos, Señor. Veamos lo que veamos. Vea lo que vean nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a ser como el criado de Eliseo, que no podía ver. Y Eliseo oró y le dijo: Señor, ábrele los ojos para que pueda ver que hay un ejército, un batallón al lado de nosotros. Porque ya tú nos has prometido la victoria en ti, Señor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oramos, Señor, por los que ven este programa a través de nuestro canal, Dios. Glorifícate en la vida de cada una de estas personas. Revélate, Espíritu Santo de Dios. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Trae consuelo, Señor. Trae paz a las vidas que escuchan esta palabra. Dale descanso. Tú dijiste: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hay personas que escuchan esta palabra, Dios, que tienen noticias de enfermedades catastróficas, enfermedades que no encuentran solución, Padre. Tormentas que todo se ve oscuro. Pero si han hecho una profesión de fe, si han nacido de nuevo, recuérdale, Señor, que tú estás con ellos en todo momento y en todo tiempo. Que tú dijiste, Señor amado, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Trae descanso y consuelo, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y si hay alguien, Señor, que no ha dado ese paso importante de aceptarte como Salvador personal, te pido, Dios amado, que ahí donde está escuchando esta palabra, Dios, pueda arrepentirse y que pueda aceptarte como Salvador personal. Revélate a la vida de estas personas, Señor. Trae salvación. Añade los que han de ser salvos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, amados.